Hola maníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo regular tensión con un LM317? Cualquier circuito que necesitemos y que construyamos va a necesitar alimentación y lo vamos a tener que alimentar. ¿Cómo lo alimentemos? Bueno, pues lo podemos hacer de muchas formas. Podemos usar fuentes, podemos usar conversores AC/DC, podemos usar transformadores, podemos usar baterías, pero en cualquier caso normalmente vamos a tener que una tensión superior no nos va a valer para alimentar nuestro circuito, que va a tener una tensión de alimentación inferior. Imaginemos que tenemos un circuito que se alimenta con 5 voltios, pero nosotros tenemos una alimentación de 9 voltios. Esa conversión de tensiones la podemos hacer con distintos tipos de circuitos, y en el caso de hoy lo vamos a hacer con un LM317, que es un circuito integrado que se puede configurar de dos maneras. La primera es como regulador de tensión y la segunda es como limitador de corriente. El LM317 tiene tres patillas: la patilla de ajuste, la patilla de tensión de salida y la patilla de tensión de entrada, además de tener el tap, que normalmente está conectado al pin de salida de tensión. Si miramos el dataset del LM317 vamos a ver cómo tenemos un montón de números, un montón de parámetros, pero vamos a centrarnos en los más básicos. El primero y más básico es la tensión máxima de entrada, la tensión máxima que podemos aplicar en la entrada sin quemar el circuito. El segundo parámetro más importante podría ser la corriente máxima, es decir, la corriente máxima que puede atravesar nuestro integrado desde la entrada hacia la salida. La corriente máxima, como norma general, no va a ser un valor constante, sino que va a depender de diferencias de tensiones. En el LM317, si tenemos una diferencia de tensiones entre entrada y salida de menos de 15 voltios, la corriente máxima será de aproximadamente 1,5 amperios. Mientras que si la diferencia de tensiones entre la entrada y la salida va aumentando y se va acercando a los 40 voltios máximos que tenemos, lo que va a ocurrir es que la corriente máxima que vamos a poder pedirle al integrado va a ir reduciéndose hasta llegar a los 0,5 amperios. El funcionamiento del integrado internamente puede llegar a complicarse mucho, pero básicamente lo que va a intentar es mantener 1,25 voltios entre el pin de ajuste y el pin de salida. Y por esto le tenemos que dar una realimentación desde el pin de salida hacia el pin de ajuste. Si medimos la tensión entre el pin de salida y el pin de ajuste, veremos cómo tenemos estos famosos 1,25 voltios del regulador LM317. El circuito más básico que podemos crear para regular tensión con un LM317 estará formado por el propio integrado y dos resistencias R1 y R2. Además es bastante recomendable ponerle un condensador a la entrada del integrado, entre la patilla de entrada y masa. En este caso, como es una fuente variable, usaremos una resistencia y un potenciómetro. Así que conectamos el pin de entrada, el número 3, a la tensión de entrada y el pin de salida a la resistencia número 1. La otra patilla de la resistencia a la patilla extrema del potenciómetro y el otro extremo a masa. El pin ADJ, el número 1, lo conectaremos a la patilla media de nuestro potenciómetro. Un paso bastante importante es calcular los componentes pasivos que están en torno a nuestro integrado, en este caso R1 y R2. Como norma general, si estamos haciendo una fuente de tensión variable, es decir, que podamos regular la tensión, lo que haremos será colocar una resistencia R1 de 240 ohmios y un potenciómetro de, por ejemplo, 10K. Para calcular la tensión de salida usaremos la ecuación Vout igual a 1.25 por 1 más R2 entre R1 más corriente de ADJ por R2. Si medimos la corriente ADJ observaremos como en todas las ocasiones el valor es muy bajo y por tanto lo podemos despreciar en nuestra ecuación. La tensión de salida, por tanto, al final nos quedará como 1,25 por 1 más R2 entre R1. Un elemento importante y a tener en cuenta en este tipo de integrados es calcular la potencia que se disipa en forma de calor, puesto que si no la tenemos en cuenta y es excesiva podemos llegar a quemar nuestro integrado. Imagínate en este caso que tenemos una tensión de entrada de 30 voltios, una tensión de salida de 5 y que está circulando a través de integrado 1 amperio. Eso nos dará igual a una potencia de 25 vatios, es decir, estamos disipando 25 vatios en forma de calor, lo que puede llegar a ser una burrada dependiendo del circuito. Así que tendremos que tener muchísimo cuidado con las temperaturas que alcanza nuestro integrado. Si te gusta la idea, en un futuro tutorial os enseñaré cómo calcular los disipadores que necesitamos colocar a este tipo de integrados para que no se quemen. Así que si quieres déjamelo en los comentarios y lo haré para un futuro tutorial. Gracias por suscribirte y darle al like. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial.